Muy buenos días. Este es el video número 2 para las orientaciones de la guía 1 de Humanidades de la asignatura de Español de tercer bimestre. El siguiente video corresponde a la guía 1 del área de Humanidades de la asignatura de Español de grado 11. El tema que vamos a trabajar hoy es el análisis de un ensayo y la actividad número 2. El análisis de un ensayo. Cuando se analiza un ensayo, se busca determinar cuál es el propósito del autor y demostrar mediante evidencias y ejemplos específicos sacados del texto cómo el autor logra cumplir o no logra cumplir dicho propósito. Para ello debemos saber qué es el propósito. El propósito es la idea central. Es una opinión general sobre un aspecto o tema que se quiera tratar, que el autor propone y defiende en su escrito. El propósito no es lo mismo que la tesis. Esta última es mucho más concreta y específica que aquel. La tesis hace parte del propósito. De hecho, se puede afirmar que la tesis constituye el núcleo del propósito. Sin embargo, el resto de elementos presentes en el ensayo, como la información, los argumentos, las evidencias y los ejemplos, también están al servicio del propósito. Para lograr comunicar el propósito, el autor recurre a diversas técnicas como la descripción, la narración, la presentación de evidencias y de ejemplos, la exposición de opiniones propias y ajenas, etc. ¿Cómo determinar el propósito del autor? Cuando debemos analizar un ensayo, debemos preguntarnos siempre qué sugiere el título, si es que sugiere algo, sobre la posición del autor frente al tema tratado. ¿Qué opinión sobre el tema deja entrever el autor a partir de las técnicas que utiliza? La descripción, la narración, la presentación de hechos y de ejemplos, etc. ¿Qué tipo de ideas sobre el tema podemos deducir de los detalles que nos presenta? Entonces siempre debemos iniciar por respondernos esas preguntas para poder analizar el propósito. Para analizar un ensayo debemos seguir algunos tips. Entonces vamos a tener en cuenta cada uno de estos pasos. Primero, lea el ensayo una vez para tener una idea del contenido, el propósito del autor y las conclusiones que sugiere el texto. Comprender el texto desde la perspectiva del autor servirá para informar su argumento más tarde. Tome notas sobre el ensayo en la segunda lectura. Es decir, se deben señalar las contradicciones, las afirmaciones discutibles y los temas interesantes. Descomponga el análisis del ensayo. Decida si siente que el autor ha dado suficientes pruebas para apoyar sus puntos e identifique las fortalezas y debilidades en el contenido y la organización del ensayo. Articule su reacción crítica a la redacción. Esto quiere decir que se debe señalar en cuáles argumentos está de acuerdo y en cuáles no, siempre analizando de forma crítica y exponiendo su posición también con argumentos claros. Y por último, presente su crítica. Cuando se le asigna un ensayo para el análisis y la crítica, el producto final se debe presentar típicamente también en forma de ensayo. Para la actividad número 2 vamos a realizar el análisis del ensayo Futuro Amenazador del autor Isaac Asimov. Para ello lo primero que vamos a hacer es leer la corta biografía que allí aparece para tener más o menos conocimiento de quién era este autor y luego vamos a proceder a leer el ensayo. Después de leer el ensayo vamos a responder las 4 preguntas que allí aparecen. ¿Qué relaciones encuentras entre el texto y la vida del autor? ¿Por qué crees que el texto se llama Futuro Amenazador? ¿Cuál es la hipótesis y la conclusión del texto? ¿Y cómo se relaciona este texto con nuestro contexto actual, con el contexto colombiano? También debemos recordar que una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. La conclusión
consta de dos partes: la recapitulación de la hipótesis, es decir, volver a decir la hipótesis y las ideas desarrolladas durante el cuerpo del ensayo, los argumentos, ya sean a favor o en contra, y la idea final, y la reflexión o punto de vista que proponga al lector una interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del ensayo. Con esto terminaríamos este segundo video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.